Yato solo sonrió y se movió a una gran velocidad también. El impacto de sus puños fue brutal, que hizo temblar ese lugar. El último asalto de estos dos había empezado, donde dos veloces rayos se empezaron a mover a grandes velocidades. Cada brutal impacto de sus puños eran impresionante. La destruyo que se estaría llevando a cabo de ambos era brutal. Yato mantenía una pequeña sonrisa mientras no cedía ante su rival. Entre más tiempo pasa en la batalla, más poder le ejerce a sus puños. Él tenía un solo objetivo: saltar a otra fase de su poder, liberar la segunda estrella Yagami. En una batalla, viendo la muerte de frente, sería más posible que en una batalla con simples bestias que no tienen conciencia propia como tales. Kayaba mantenía una sonrisa al ver el ki interior del guerrero, que lo atacaba como si nunca hubiera un final. Cada golpe que esquiva y los que recibe serían capaces de destruir algunos planetas. Yato hizo arder más su alma y su poder aumentó aún más, velocidad, fuerza física también aún más, lanzando una brutal patada a gran velocidad que agritó la dimensión por la brutalidad y la velocidad de dicha. Kayaba solo se sorprendió sin tener tiempo de esquivar la que le dio de lleno, que lo sacó disparada hasta impactar brutalmente la pared de ese lugar donde a una gran velocidad se ponía de pie, lanzando un fuerte golpe a donde iba Yato. Maestro está llevando su cuerpo al límite con tan solo sobrepasar al actual poder que ha logrado obtener, llegar a la segunda estrella, pero eso le falta un 70% para completar una, se diría Yukine en sus pensamientos mientras veía la batalla mientras su espacio era rojo. El impacto de sus puños creó una inmensa explosión que abrazó con todo a su paso, mientras se veía a dos guerreros moverse a velocidades sobrehumanas mientras se iban impactando brutales golpes sin detenerse por más dolor que sintieron. El espacio dimensional se empezaba a quebrantar por la brutalidad de sus golpes que eran salvajes. Yato solo vio a un veloz destello, pero no tuvo oportunidad de esquivarlo, que le dio de lleno saliendo disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que a una gran velocidad se ponía de pie deteniendo el siguiente golpe que iba a donde él, pero su brazo quedó temblando por la magnitud del golpe que había recibido. ¿Qué pasa? ¿Vuelves a sentir dolor?, diría Kayaba cuando lanzó otra fuerte golpe a gran velocidad. Cortes perforador solar del pasado, diría Yato cuando hizo un fuerte corte en el pasado del guerrero, pero fallando dicho corte al ser impactado por un fuerte golpe antes de lanzar el corte. Eso no lo lograrás hacer así de fácil. Mejor mira la muerte de frente y lucha hasta hacer arder tus huesos al máximo, hacer que cada estrella de tu poder ardan al máximo, sin dar golpes bajas en una batalla mano a mano, diría Kayaba. Dices manos a mano cuando tú posees un poder superior, solo estás jugando, en ningún momento de la batalla te la has tomado en serio, diría Yati, mientras se ponía de pie viendo fijamente cada meridiano de poder del guerrero. Imposible, el poder fluye a gran velocidad en cada meridiano, es casi imposible medirlo, se diría Yato cuando ponía su espada enfrente de él en pose de lanzar el siguiente corte, mientras veía intensamente a su rival. Vamos, no te contengas en lo mínimo, lucha hasta el último ser de ti demuestra porque dicen que los Yagami son los más temidos, diría Kayaba cuando desenvainó la espada y lanzó un brutal corte. Yato se movió a gran velocidad y sintió como un meridiano de poder explotó por la carga excesiva de poder que estaba usando el guerrero. El impacto de sus espadas creó una fuerte onda expansiva donde se empezaron a dar fuertes cortes a grandes velocidades. Cada fuerte corte era brutal, que las dos chicas estaban sorprendidas por la batalla que se estaba llevando a cabo. Por cielo solo se veía cómo se iban impactando los fuertes cortes a grandes velocidades, solo las fuertes ondas expansivas eran expulsadas por la magnitud de cada impacto. Danza del dragón, baile triple destello carmesí, diría Yato cuando empezó a lanzar fuertes cortes a grandes velocidades. Cada fuerte corte que estaba lanzando era brutal. Kayaba solo se mantenía bloqueado los fuertes cortes que iban a donde él mientras vio un lugar vulnerable del guerrero y lanzó una fuerte patada a gran velocidad que dio en su blanco que le destruyó las costillas al impactar ese lugar. Yato no pudo ser capaz de reaccionar, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una inmensa explosión por la brutalidad del impacto. Vaya Yagami, te haces ver como un novato con la espada, dejando cada parte importante vulnerable, diría Kayaba viendo a Yato. Eso es debido que mantener este poder es una gran carga. Ahora imagínate luchar mientras lo mantengo ardiendo hasta no poder más, es casi un suicidio, diría Yato viendo al guerrero. Como lo pensé, un gran poder conlleva una gran carga en tu cuerpo, mas si no sabes demonizar dicho artes sagrados, será peor, diría Kayaba cuando en una milésima de segundo ya se había movido con un veloz golpe a gran velocidad. Pero este no será mi fin, diría Yato cuando se movió a gran velocidad con un fuerte golpe.
Ambos retomaron su veloz intercambio de golpes a grandes velocidades. Cada fuerte golpe era brutal, que hacía retumbar ese lugar mientras los dos mantenían el feroz intercambio sin mostrarse vulnerable ante el otro. Pero Yato con cada golpe que estaba dando sentía que su vida pasaba por sus ojos. El poder del mundo transparente era una gran carga. Ahora el poder de la estrella Yagami es otra. Está haciendo una locura casi imposible, pero aún así podría, o eso creía él. Yato lanzó un fuerte golpe a gran velocidad, pero en ese momento su cuerpo se paralizó por completo, su corazón se detuvo por un solo segundo, mientras volvió a latir mientras caía inconsciente. Le dije que tendría una gran consecuencia, pero él no escuchó y Sergio ardiendo su cuerpo hasta el último segundo. Eso admiro de los Yagami, que no les importa todo, siguen hasta el último momento de la batalla en pie, diría Kayaba cuando iba a cortar la cabeza del guerrero. Fue congelado en un bloque de hielo infinito. Yo me haré cargo. Caída de Yato, diría Amaterasu sería. ¿Estás segura de lo que dices? Recuerda que no es un rival fácil, su poder te superará y tú no eres un dominadora perfecta del dominio o arte. Llamo mundo transparente, diría Korra. Haré mi mejor esfuerzo, si no tú serás la que termine esto, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa que la cambió a una más seria mientras veía a el guerrero. Ella tenía en claro que no sería una batalla fácil, pero daré mi mejor esfuerzo para ganar tiempo. Niña, es mejor que no te metas en este, es una batalla de guerreros que desafiamos a reyes y tú se ve que eres aún la hija de mami, diría Kayaba viendo seriamente a la guerrera. Quiero ver que lo demuestres con tus palabras. Ardan estrellas de hielo, despiertan el dominio más temible por muchos, a la vez que dejó su cuerpo en una paz absoluta, mientras lo hacía arder a altas temperaturas mientras veía a el guerrero. Vaya, eres un poco más débil que ese tal Yato. Veré qué eres capaz de hacer en una batalla a muerte. Si respondes como tal o mueres en ese intento, diría Kayaba cuando se movió a una brutal velocidad con un veloz golpe. No me vencerás así de fácil, eso tenlo por seguro. Lucharé como me enseñó mi madre hasta que mi cuerpo está destruido. Hasta en ese momento me detendré y aceptaré la derrota, diría Amaterasu cuando se movió a una gran velocidad. Sus puños se rodearon de un intenso hielo. El impacto de sus puños congeló un área grande a su paso mientras se impactaron sus puños brutalmente, que el impacto creó una fuerte explosión que destruye el hielo que se haya creado. Amaterasu se veía que lanzaba fuertes golpes a grandes velocidades, pero cada golpe de ella era esquivado fácilmente. Kayaba parecía tener una cara de aburrimiento cuando le impactó una fuerte patada a la guerrera a una gran velocidad. Amaterasu salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, donde a gran velocidad se ponía de pie mientras veía a su rival, que solo estaba esperando el siguiente movimiento de ella. Maldición, para él solo son una basura. Se le ve en los ojos que no me tiene miedo. Esa llama que tenía encendida en la batalla de Yato, la emoción la perdió al verme tan débil. Soy para no ser tomada en serio, se diría Amaterasu en sus pensamientos mientras veía a el guerrera. ¿Qué pasa? Solo te quedarás en ese lugar viendo o no atacarás como se debe, diría Kayaba viendo a la guerrera. Flor loto helado, devastación planetaria, diría Amaterasu lanzado una fuerte técnica a gran velocidad. Gravedad planetaria, inframundo en llamas, diría Kayaba usando un ataque aún más poderoso que el de Amaterasu, que lo destruye fácilmente. Amaterasu cayó de golpe en la tierra mientras no se podía mover por la fuerte gravedad que había caído en ese lugar. Imposible, porque antes no había usando estas técnicas, solo había usando sus puños y sus espadas, diría Amaterasu mientras veía al guerrero mientras intentaba ponerse de pie, pero era imposible. Sus piernas no le respondía. Al ver al guerrero sentía un gran temor. Tal parece que no puedes vencer una gravedad que solo está aumentada a un 5%, diría Kayaba mientras se daba la vuelta y vio a Korra, y en ese momento sintió una emoción recorrer por su cuerpo al ver el aura de la guerrera y ver su procedencia al reino de Avalon. Tú eres la que he esperado, la mujer perfecta con un poder espléndido, diría Kayaba con una sonrisa. Te equivocas, seguirás esperando que conmigo no será, diría Korra seria mientras se daban vuelta viendo a Yato. ¿Te atreves a ignorarme? Eso no te lo perdonaré, capullo helado de sufrimiento, diría Amaterasu cuando usó una técnica brutal mientras se ponía de pie viendo a su rival mientras se lanzó a una gran velocidad. Vaya, poseen agallas como tal para hablar así de mí, diría Kayaba cuando esquivado el veloz golpe y le dejó ir una fuerte de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Amaterasu no fue capaz de ver cada fuerte golpe que la mayoría le dio de lleno, sacando la disparada hasta impactar brutalmente la pared del capullo mientras a una gran velocidad se ponía de pie y lanzó miles de astillas de hielo. Tigre llamas, enigma sangriento, diría Kayaba cuando destruyó cada estaca con su poder de fuego mientras un gran tigre se formó.
Vaya, una de las llamas legendaria, eso es impresionante, diría Amaterasu cuando esquivando el siguiente golpe y solo sonrió y lanzó la brutal patada a su rival. Kayaba se sorprendió por eso que no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta lograr detener en una montaña helada que había mientras veía intensamente a la guerrera. ¿Qué pasó? Se te desapareció esa arrogancia que tenías hace un momento, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Jaja, pequeña, espero estés lista para el siguiente round donde no me contendré, diría Kayaba cuando desaparece de la vista de la guerrera en una milésima de segundo mientras ya había lanzado un fuerte golpe. Imposible, ha empezado a usar su máxima velocidad actualmente, diría Amaterasu cuando logró esquivar el fuerte golpe mientras se dio la vuelta y lanzó una fuerte patada al guerrero que fue bloqueada fácilmente. Cuando intentó dar la siguiente golpe fue imposible ya que recibió un fuerte golpe en todas las costillas que salió impulsada hasta impactar brutalmente el suelo mientras se ponía de pie de nuevo y lanzó una veloz patada a donde el rival. Kayaba la vio que la tomó y la levantó y la estrelló brutalmente con el suelo de ese lugar que levantó una fuerte cortina de humo. Amaterasu escupe sangre por el brutal golpe que fue recibido. Matanza destructiva, golpes destructores de mundos, diría Amaterasu mientras aprovechó la cortina de humo que hay y lanzó los fuertes golpes. ¿Piensas que podrías hacerme algo con esos patéticos golpes?, diría Kayaba cuando había desaparecido de la zona de combate dejando un clon de oscuridad. Amaterasu lo impactó que creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso mientras de dicha solo se veía a Amaterasu. Jaja, basura, no pudiste soportar los golpes míos, diría Amaterasu con su ojo por los cielos, pero dichos volvieron al escuchar una voz que dijo: basura, ¿yo? ¿Acaso yo fue engañado con un clon oscuro? No me hagas reír, la única basura aquí tiene nombre, se llama Amaterasu, diría Kayaba mientras desciende del cielo poniéndose frente a frente de la guerrera y en una milésima de segundo ya había soltando veloces golpes a grandes velocidades. Amaterasu no fue capaz de verlo, que todos los golpes los terminó recibido, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo, pero se le fue imposible ver a el guerrero cuando ya lo había perdido de la vista cuando volvía a ser impactada por miles de golpes mientras escupe sangre por la brutalidad de los golpes que recibió. Es mejor que te rindas si no quieres morir, diría Kayaba mientras vio el siguiente golpe y lanzó un fuerte corte a donde su rival. Korra con su espada de aire lo detuvo mientras veía a Amaterasu. Ve, descansa, hiciste lo mejor, diría Korra con una pequeña sonrisa mientras vio a su rival. Lo siento, no fui capaz de nada, diría Amaterasu cuando regeneró lo destruido y se fue donde Yato mientras veía lo que estaba a punto de dar inicio. Vaya, por fin una guerrera que me dará una mejor diversión, diría Kayaba viendo a la guerrera que tenía enfrente. Esto no será fácil, pero daré lo mejor de mí, se diría Korra en sus pensamientos mientras se ponía en pose de combate. Ella aún no usa su siguiente forma, solo el máximo de la armadura sagrada. Se ve que su espíritu de batalla es inmenso, nunca pensé que ella tuviera era gran poder, sabe ocultarlo bien, pero lastima que su final se acerca, diría Kayaba cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe que distorsionó el espacio donde pasó a gran velocidad. Vaya, soy capaz de verlo, se diría Korra cuando esquivó el fuerte golpe y a una gran velocidad le lanzó una fuerte patadas que dio en sus objetivos. Kayaba salía disparado hasta impactar brutalmente el suelo que creó una inmensa explosión mientras se volvía a poner de pie mientras veía seriamente a Korra. ¿Qué pasa? No me digas que ahora no puedes hablar, diría Korra viendo al guerrera, pero dicha sonrisa de ella fue borrada fácilmente al ver un veloz destello que pasó a donde ella, que cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde porque ya había recibido varios golpes en tan solo un solo segundo. Kayaba se dio la vuelta a gran velocidad y con su espada lanzó un fuerte corte entre el tiempo. Espada perforadora del tiempo, diría Korra cuando cortó con su espada el corte que iba a donde ella y a una gran velocidad se dio la vuelta y lanzó un fuerte corte a donde su rival. Kayaba lo vio y no se quedó con los brazos cruzados y también lo respondió. El impacto fue tan brutal que crearon una fuerte onda expansiva. Donde un feroz intercambio de cortes había empezado, cada impacto de sus espadas era brutal que hacía temblar la zona de combate. Korra se mantenía firme sin ceder ante el rival, cada corte lanzado de ella era impresionante. Kayaba no fue demasiado rápido en la reacción que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente unos escombros mientras sana su herida mortal que recibió. Vaya, con ella te hacía el fuerte, pero conmigo es otra historia, diría Korra viendo al guerrera que se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Claro, ellos no se comparan con la grandeza de un rey, diría Kayaba cuando se lanzó a una gran velocidad con un golpe.
Vaya ellos, a diferencia de mí, yo he visto la muerte en todos los combates, eso siendo de ayuda para sobrepasar mis límites una y otra vez, hasta volverse la guerrera imparable que me gustaría ser, pero en este mundo de poderoso, eso es casi imposible. Hay dioses supremos, que para ellos solo somos una vil hormigas, luchando, diría Korra cuando respondió el fuerte golpe que iba a donde ella a gran velocidad. ¿Ella acaso no sabe de su pasado de rey en Avalon? Todos esos dioses que dice ella los veía como hormigas. ¿Su trono acaso cayó? ¿Quién fue el que retó a un rey por el poder siendo capaz de destruirla hasta caer al rango más bajo? Se diría callaba en sus pensamientos cuando lanzó otras fuertes ráfagas de golpes a una gran velocidad. Los impactos de sus puños eran bestiales, que hacía retumbar ese pequeño lugar de la batalla. Vaya, eres capaz de ver mis golpes, eso es de admirar, diría Callaba, cuando se movió a dos brutales velocidades impactado fuertes golpes en dos puntos de la guerrera. Korra esta vez sí no fue capaz de ver los fuertes golpes que le dieron de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivado el siguiente golpe, y en ese momento lanzó una fuerte patada a donde el guerrero. Ambos al impactar sus patadas se creó una fuerte onda expansiva, mientras salieron impulsados varios metros mientras se ponía serio, mientras sus miradas eran de emoción, temor, debido a que ambos se estarían dando lo mejor de cada uno sin detenerse por más grande que sean las heridas. No lo haces nada mal, espero cuando esta batalla termine, y si me ganas espero y venzan a el piso final, aunque eso lo dudo. Los dos guerreros que están ahora son los más temibles, diría Callaba esto último en sus pensamientos mientras veía a Korra. No dude de nada de que te venceré si caigo una vez, me levantaré como el rey que soy. Si como lo dices tuve un reino, dicho reino nunca debió caer a manos de nadie, debido a mi lucha para no dejarlo en manos cualquiera, diría Korra mientras veía seriamente a el guerrero. No te equivocas, siempre has sido un rey, Gusto, siempre luchaste por quienes no podrían defenderse. Tus discípulos siguen tus pasos, pero desde que fuiste vencida por ese guerrero no te volviste a levantar. Tu cultivo quedó destruido en su totalidad por dicha batalla, y 2 a 3 discípulos tuyos te terminaron salvando y enviando a una dimensión. Eso puede que sea mentira o verdad en sus palabras, nunca noté que mintiera. Si es verdad, mi gente, volveré y destronar a quien me robó el trono, se diría Korra en sus pensamientos, mientras sus puños fueron rodeados de fuego, mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Eso es demuestras porque alguna vez te llamaron el demonio de Avalon, el que nunca dejó a su gente caer, diría Callaba cuando también se lanzó a una gran velocidad. Ambos al impactar sus puños una fuerte onda de calor fue liberada por la brutalidad de sus golpes, donde se empezaron a dar brutales golpes a unas grandes velocidades, cada brutal golpe de ellos así retumbar ese lugar. En el cielo y tierra se veían como se iban impactando fuertes golpes que creaban fuertes ondas de vientos, parecían dos bestias sin sentido alguno batallando a muerte por la brutalidad de sus golpes, que era impresionante. Korra mantiene una pequeña sonrisa mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Callaba también la mantenía mientras atacaba salvajemente. A ambos se les veía una llama en sus ojos, demostrando la determinación de cada uno por ganar en la batalla. Korra de un momento para otro logró impactar un fuerte golpe a una gran velocidad a donde el guerrero. Callaba se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de reaccionar, que recibió el fuerte golpe saliendo disparado hasta impactar brutalmente el suelo, mientras a una gran velocidad se ponía de pie. Cielo fluorescente arde hasta los fines del mundo, diría Korra cuando lanzó la fuerte supernova a gran velocidad. Callaba se sorprendió por ese ataque, que no tuvo tiempo de reaccionar, que fue impactado por dicho ataque, que creó una fuerte explosión que creó un fuerte cráter, mientras la explosión arrasó con medio nivel. ¿Habré vencido?, se hacía la pregunta Korra viendo a ese lugar seriamente. Maldición, dicho ataque casi acaba conmigo. Si no hubiera usado el poder del diamante y adamantium creo que no la hubiera contado, diría Callaba saliendo de la explosión con varias heridas en su cuerpo. Vaya, has logrado sobrevivir, eso es impresionante, diría Korra seria mientras veía que el flujo de ki del guerrero era un caos. Claro, pero con un gran costo. Ese fuego no era ordinario, era una locura el gran poder que poseía, diría Callaba serio mientras se ponía frente a frente de la guerrera. Claro, yo no juego en las batallas, luchó en serio hasta acabar con ki rival, diría Korra mientras veía seriamente al guerrero. ¿Qué te parece que luchamos ahora en serio y los dejamos de estar probando nuestros poderes?, diría Callaba serio. ¿Estás seguro de lo que dices? Tú no conoces el máximo poder de un rey, diría Korra mientras su semblante era serio. Claro que sí, estoy listo para una batalla que puede ser el fin de uno de los dos, diría Callaba mientras toma distancia.
Bien tú lo pediste, diría Korra, la cual empezó a aumentar a nivel colosales, comenzando a gritar. Su armadura se empezó a ser rodea, de carmesí y oscuro, mientras un pilar de oscuridad cayó en ella al grito final. Y el rey había pasado a su estado final, el poder oscuro, mientras estaba al máximo. El mundo transparente aún no lo usa. Impresionante, nunca pensé que tuviera tal poder, se diría Kayaba serio. ¿Qué pasa? No me digas que te tragaste la lengua del temor, diría Korra, la cual había cambiado en su totalidad. Ahora entiendo por qué le decía el demonio de Avalon. Su poder sobrepasa por mucho el poder de la dimensión oscura. Es mi distinto, pero no es momento de estar admirando un poder ajeno, es momento de usar mi poder, diría Kayaba mientras se ponía serio y su ki lació de golpe. Un pilar carmesí cayó en él. Su poder no dejaba de aumentar y de un fuerte grito pasó a su 90% de poder, subestimando o no el poder de un rey, pero cuando terminó solo vio a un destello carmesí que pasó a su par, el cual ya había impactando miles de golpes en segundos. Kayaba salía disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el siguiente golpe que iba a donde él. Vaya, has sido capaz de ver el siguiente golpe, eso es digno de admirar, diría Korra, cuando lanzó otro fuerte golpe a una gran velocidad. Kayaba también lanzó un fuerte golpe. El impacto de sus puños fue brutal, que crearon una fuerte explosión que destruyó todo a su paso. Donde Korra le empezó a dar fuertes golpes a unas grandes velocidades, cada golpe de ella era brutal. Kayaba con dificultad lo estaba esquivando, cada fuerte golpe que iba a donde él era brutal, mientras a una gran velocidad logró bloquear un fuerte golpes, pero su brazo quedó temblando por la magnitud de dicho golpe. Mientras quiso reaccionar para ver el siguiente golpe, fue demasiado tarde, ya había sido impactado por otros fuertes golpes sin poder hacer nada. Korra rodeó de puro fuego su pierna y lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad, logrando destruir la defensa de su rival, y al impactar la armadura la destruyó, mientras a una gran velocidad se lanzó con un veloz golpes. Espejo carmesí reflector de mundos, diría Kayaba cuando creó un espejo que hizo una ilusión de él mientras Korra lo impactó, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto que se había creado. Deja de jugar con ilusiones que te vas a volver loco, diría Korra con una pequeña sonrisa. Ella sabía que lo tenía contra las cuerdas, si seguía atacando furtivamente podría ganarle fácilmente. Lágrimas de luz sagrada, fin de los mundos, diría Kayaba cuando lanzó un ataque diminuto pero caótico al impacto. Danza oscura, baile triple destello del inframundo, diría Korra, cuando se empezó a mover a grandes velocidades entre las gotas, debido que si una le impacta sería un caos para su mar espiritual, debido que está en un poder oscuro. La luz y la oscuridad no son las mejores combinaciones, pero en Korra era diferente, había fusionado dos poderes muy diferentes a los que se deben a cada uno. Kayaba solo sonrió debido que su plan tuvo efecto, pero esa sonrisa fue borrada por lo que se vio en ese lugar. Ardan estrellas oscuras, despierten la bestia del mundo, diría Korra, cuando un gran fénix se hacía presente que destruye cada gota de luz. Mientras Korra fijó su mirada en su rival, la furia era reflectada en sus ojos, debido que usó una técnica mortal, cuando ella solo se mantenía usando técnicas no mortales, pero eso cambiaría en la batalla. Vaya, creo que debí hacer dos movimientos, pero me confié como siempre, diría Kayaba viendo a la guerrera que iba a donde a una gran velocidad, que estaba destruyendo la realidad por la brutalidad de la velocidad que estaba usando la guerrera, y de un segundo, fue impactado por un fuerte golpe. Korra está fijando los puntos más vulnerables, pero al no tener un ojo especial eso era casi imposible, así que trataba adivinar. Al usar el mundo transparente eso era más fácil, ya que le muestra todos los músculos del guerrero en la batalla. Kayaba intentaba mantener la concentración para detener los golpes, pero era casi imposible. La mayoría de golpes le estaban dando de lleno, que le causa un gran daño, y a una gran velocidad logró impactar un fuerte golpe en la cara de la guerrera, pero tal brutalidad que su puño sangró. Korra salió impulsada hasta lograr detenerse en unos escombros mientras veía fijamente a el guerrero. ¿Ese cuerpo de qué está hecho ese golpe? Me destruyó el puño, esa guerrera no es normal, es mejor que sin mi verdadero poder, si no quiero quedar en ridículo, diría Kayaba serio. Vamos, ¿qué esperas? Demuestra ese poder si no quieres que te termine eliminado antes de tiempo, diría Korra seria. Kayaba no diría nada mientras estaba empezando a aumentar su poder a niveles colosales, que fuertes ondas eran expulsas y de un fuerte grito pasó el 100% de su poder, que era bestial, haciendo temblar ese lugar, mientras su mirada había fijado a su rival. ¿Estás listo para la segunda ronda? Diría Korra, viendo al guerrero que tenía enfrente. Claro que lo estoy y serás escoria cuando te termine volviendo papel, diría Kayaba serio.
Perdón, ¿qué acabas de decir? Es que no escuche, diría Korra en burla cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a gran velocidad. El impacto de sus puños daría inicio al posible fin de una batalla o el fin de los dos guerreros. Korra empezó a lanzar fuertes golpes a grandes velocidades, cada fuerte golpe de ella era impresionante, la presión del aire había cambiado en su totalidad, la velocidad de los golpes de los dos eran brutales. Kayaba solo sonrió sabiendo que esta batalla era la que había esperado en siglos, y es posible que se enfrenta de nuevo fuera de ese castillo flotante. Él sabía que solo era la copia del original que estaba afuera de ese lugar. Cada brutal golpe de los guerreros era impresionante. Korra corría a través del aire mientras soltaba fuertes golpes, cada paso de ella era bestial, es como si una bestia se estuviera enfrentando a un guerrero normal o corriente, pero la cosa era diferente, ese era el mismo rey de Avalon, el rey más poderoso de todos los tiempos posible. Kayaba, por más que hubiera aumentando su poder, estaba siendo golpeado brutalmente por los fuertes golpes, que cada golpe le destruye muchas partes internas de su cuerpo. Golpe fin del caos, diría Korra cuando su puño fue rodeado de puro oscuridad que lo lanzó a una gran velocidad. Imposible, espada Yin Yang, golpes del Bing Bang, diría Kayaba cuando su espada se cargó de un gran poder lanzado el fuerte corte a una gran velocidad. El impacto creó una inmensa explosión que destruyó una cuarta parte de ese lugar. La espada de Kayaba terminó siendo destruida por el brutal puñetazo de Korra. Kayaba no tuvo más opción que recibir el fuerte golpe, y a la vez que lo recibió sintió como su alma fue destruida y algunos órganos internos también corrieron con el mismo destino mientras cae escupiendo sangre por el fuerte dolor. Vaya, tal parece que no utilizaré las nuevas técnicas de mi espada y el máximo poder mío, diría Korra, viendo el estado mediocre en el que estaba el guerrero, mientras ella a una gran velocidad le clavó una fuerte patada en todas las costillas que se las destruye por la brutalidad del golpe. Kayaba solo escupe sangre al sentir un fuerte dolor, su poder estaba siendo consumido por un poder superior. Vaya, espero tu verdadero yo sea mejor que esto, diría Korra cuando le clavó su espada en toda la espalda y la incendió con el poder oscuro. Kayaba solo gritaba del dolor mientras dijo, espero y no hagan el ridículo en la batalla final, por ellos no se estarán con juegos, diría Kayaba cuando se volvió polvo. Esto acabó, diría Korra volviendo a su forma sagrada cuando la puerta se abrió y el número cambió a 100. Vaya, tal parece que solo uno los queda, diría Amaterasu, la cual se recuperó como Yato ya que una energía sagrada les ayudó. Esto puede ser el fin de nosotros o del siguiente jefe, diría Yato. Así los tres entraron a ese lugar llegando a un inmenso lugar donde solo se respiraba un ambiente puro y tranquilo, pero cuando los dos guerreros aparecieron todo el ambiente cambió en su totalidad. ¿Con que creen vencerlo fácil?, diría uno de los jefes que solo su mera presencia era imponente. Imposible, diría Yato. ¿Qué pasará el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más partes del arco Los Reinos.